Muy buenos días, apreciados docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la Maestría Derecho Penal, Comisión Derecho Procesal Penal. Mi nombre es José David Guerrero Salazar y a continuación voy a hacer un análisis sobre la motivación en la sentencia número 1558-17 EP21. El propósito de esta presentación es explicar qué dice la Constitución respecto a la motivación y cómo se debe aplicar el estándar de motivación suficiente en las decisiones judiciales y finalmente justificar el por qué la Corte Constitucional concluye que no existe un déficit motivacional en la sentencia impugnada. Para ello, voy a mencionar sobre en qué consiste la motivación. Y hay que tomar en cuenta que la motivación es una de las garantías esenciales en el debido proceso y está establecida en el artículo 76, numeral 7, literal I, de la Constitución de la República del Ecuador. Esta disposición exige que toda autoridad que emita una decisión, sea judicial o administrativa, explique de forma clara, razonada y fundamentada el por qué llega a una conclusión. En el concepto de motivación, tomamos en cuenta que, desde el punto de vista jurídico, consiste en justificar la decisión en base a razones materiales, hechos verificados y normas pertinentes. No se trata solo de citar artículos, sino que se debe de explicar el por qué ese conjunto de normas se ajusta en sí al caso en concreto. En el problema analizado nos tomamos la interrogante sobre si la sentencia de casación vulneró la garantía de motivación. En este caso, los accionantes sostuvieron que la sentencia carecía de razonabilidad, que no se explicaba adecuadamente la pertinencia de las normas aplicadas y que en general existía una deficiente fundamentación jurídica. En este caso, la Corte Constitucional debía revisar si esas afirmaciones eran correctas o si, por el contrario, la sentencia sí cumplía con el estándar de motivación exigido por la Constitución. En el análisis de la sentencia, la Corte Constitucional señala que la motivación suficiente no requiere una explicación excesivamente larga o técnica. Lo que exige es que exista una coherencia entre los hechos y que las pruebas valoradas y las normas utilizadas sean fundamentadas. En la sentencia analizada se observa que el Tribunal de Casación presentó una estructura lógica en su razonamiento. Asimismo, identificó las normas jurídicas pertinentes y explicó por qué consideraba que la sentencia apelada debía ser confirmada. Eso demuestra que sí existió una fundamentación adecuada y que la decisión no fue tomada de manera arbitraria. En la evaluación de cargos, los accionantes alegaron que la motivación era insuficiente porque, según ellos, el tribunal no analizó debidamente las normas y no justificó correctamente su decisión. Mas, sin embargo, la Corte Constitucional determinó que esos señalamientos se basaban en una comprensión limitada del alcance real de las garantías de motivación. En este caso, la Corte observó que la sentencia de casación sí exponía fundamentos normativos y sí analizaba los hechos relevantes y ofrecía razones que permitían comprender el sentido de la decisión. En la tipología de deficiencias analizamos la ausencia de motivación y en este caso nos menciona dos parámetros, la insuficiencia motivacional y los saltos lógicos. En este caso, al tener la presencia de la insuficiencia motivacional, tomamos en cuenta que esto es cuando la fundamentación es escasa y que en este caso impide entender cómo se llegó a una decisión. Y en los saltos lógicos, en cambio, es cuando la sentencia contiene contradicciones internas o carece de coherencia entre los hechos en las pruebas y las normas aplicadas. En este caso, en la sentencia impugnada, la Corte determina que ninguno de estos problemas estuvo presente, por lo cual descarta completamente la existencia de un déficit motivacional. En conclusión, la Corte Constitucional concluye que la sentencia de casación sí cumple con el estándar constitucional de motivación suficiente. Asimismo, la decisión analizó las normas aplicables, examinó los hechos relevantes del proceso y asimismo expuso de manera clara el razonamiento que justificaba su resolución. Por lo tanto, no existían fundamentos para declarar su nulidad. En consecuencia, la sentencia cuestionada se mantiene, ya que respeta plenamente la garantía de motivación y con ello el debido proceso. Esto es todo mi análisis conforme a la sentencia. Muchas gracias por la atención prestada.